Lectura de la profecía de Zacarías. Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor, ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Que callen todos los hombres delante del Señor, porque Él surge de su santa morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro, diciéndoles: negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que le aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar: no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó: muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu onza, Señor, ha producido 5. A ese le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres un hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó: por tu boca te condeno, empleado holgazán. Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro, pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quitadle a éste la onza y dádsela al que tiene 10. Le replicaron: Señor, si ya tiene 10 onzas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos, que no me querían por rey, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los galileos van a Jerusalén a celebrar la Pascua, y Jesús va caminando con ellos. Sabe que lo espera la muerte. Ellos, sin embargo, están convencidos de que se proclamará Rey y Libertador de Israel. Con la presente parábola Jesús nos invita a tener otra esperanza. Él reinará al volver de un país lejano, o sea, de la muerte al final de la historia. Los suyos, mientras tanto, tienen a su cargo riquezas que Él les facilitó y que han de hacerlas fructificar. No deben esperar su vuelta cruzados de brazos, pues los enemigos van a aprovechar el tiempo que Él esté ausente para luchar contra su influencia. Los servidores de Jesús participarán de su triunfo en la medida en que hayan trabajado. Esta parábola tiene mucho que ver con otra parábola, la de los talentos. Y podemos notar dos diferencias. Por una parte, la introducción y el final.
Jesús alude a la vida política de su país. Este dependía del Imperio Romano y sus reyes debían ser del agrado del gobierno romano, que actuaba como protector. Por otra parte, se recalca la justicia de Dios, a cada cual según sus méritos. La felicidad del cielo no es cosa que se pueda distribuir en forma igualitaria. Cada uno conocerá a Dios y compartirá sus riquezas en la medida en que se haya hecho capaz de amar a lo largo de su vida. Cada paso que demos en el camino de la obediencia, del sacrificio y de la humildad desarrolla nuestra capacidad de recibir a Dios y de transformarnos por Él. Y por eso, en este mundo, estamos llamados a fecundar, a fructificar, como dice pues esta parábola. Que el Señor entonces nos enseñe a ser fieles, a ser siervos fieles y prudentes, que produzcan fruto a su tiempo. En la Biblia, la acción de medir con el cordel, es la acción para tomar posesión de una determinada tierra. La tierra, como Dios la hizo, no tiene fronteras. Las fronteras las hemos hecho nosotros, los seres humanos. Esta mañana estaba viendo en la televisión unas imágenes de la tierra como se ve desde el espacio. Y una de las cosas que le llama a uno la atención es que los nombres no están. El mapa no tiene diferencias de colores, ni aparecen fronteras algunas. Dios hizo la tierra así abierta, pero nosotros para tomar posesión de esa tierra delimitamos los linderos, y para eso se utiliza el cordel. De manera pues que esa acción de medir con el cordel es la acción de tomar posesión. La primera lectura nos presenta en el profeta Zacarías a un ser misterioso, un ser extraño, un hombre que en una determinada visión va a medir con el cordel a Jerusalén, es decir, va a tomar posesión de Jerusalén. El profeta Zacarías, o mejor, el libro del profeta Zacarías en la Biblia es uno de los libros que tiene mayor número de visiones. Son como gracias especiales que Dios le concedió a este profeta, con las cuales quería darle enseñanzas muy profundas a él y después a quienes leemos sus escritos. Pensemos qué es lo que nos quiere enseñar Dios con esa acción. Es un hombre misterioso, un hombre del cielo que llega a medir Jerusalén. Va a tomar entonces posesión de la ciudad, porque ya hemos dicho que medir es sinónimo de tomar posesión. Pero ¿qué sucede? Detrás de ese hombre que va a tomar posesión hay una voz, que es la voz de un ángel que dice: corre y di a aquel joven, Jerusalén será ciudad abierta por la multitud de hombres y ganados que hay dentro de ella. Esta Jerusalén abierta nos está diciendo dos cosas. Primera, que Dios no va a tomar posesión solo de un pedacito de la tierra, sino de toda la tierra. Dios va a ser Señor de todos los pueblos. La multitud de hombres y ganados que van a llegar a Jerusalén está indicando que ese plan original que Dios quiso para la tierra cuando la hizo sin fronteras, ese plan original lo va a cumplir Dios, y lo va a cumplir precisamente a través de Jerusalén. Jerusalén va a ser como una ciudad en la que se van a congregar todos los pueblos, porque efectivamente el mensaje de salvación que Dios nos trae no es solamente para ese pueblo judío, sino es para todas las razas de la tierra. Y mire usted cómo las distintas razas, culturas y pueblos a través de los siglos vamos llegando a esa especie de Jerusalén del cielo. Vamos llegando a Jerusalén cuando aceptamos la palabra de salvación que Él nos ofrece, cuando acogemos la ciudadanía celestial. Precisamente el bautismo que nosotros tenemos está indicando nuestra pertenencia a esa Jerusalén celestial. Y por eso la primera enseñanza que tiene esta ciudad que se vuelve inmensa es que el mensaje de salvación que Dios trae es para todos los pueblos. Jerusalén será ciudad abierta. Pero por otra parte,
esta acción de medir, pues sigue indicando que Dios toma posesión, que Dios realmente va a poseer a ese pueblo nuevo, a esa ciudad nueva, a todas esas razas y naciones que van a llegar ahí. Y esa parte sí no la vemos, porque no es fácil ver a Dios reinando. ¿En dónde vemos que se realice real y completamente la voluntad de Dios? Si nosotros recorremos nuestras ciudades, nuestras familias, nuestros pueblos, nos encontramos muchas cosas que no le gustan a Dios. Entonces nos preguntamos, ¿en dónde Dios realmente ha tomado posesión? ¿En dónde Dios realmente se ha apropiado de ese pueblo, de esa ciudad, de esa raza? Así como cuando una persona dice, esta es mi casa, y yo dejo entrar a mi casa solo los que yo quiera. ¿En dónde nos encontramos a Dios así reinando? Gracias a Dios hay una respuesta para esta pregunta. Los santos son esa tierra donde Dios reina. Los santos, los bienaventurados, aquellos que han realizado la voluntad de Dios en su vida, son como señales de esa Jerusalén, son señales de esa voluntad de Dios que un día se va a cumplir universalmente, se va a cumplir en todas partes. Así como cuando esos barcos de la antigüedad iban en medio del mar y de la noche, con solo mirar unas pocas estrellas se podían orientar, así también nosotros en esta vida, mirando unas cuantas estrellas, mirando unas cuantas luces nos podemos orientar. Fíjate que cuando ese barco va de noche, pues casi todo es oscuro, pero bastan unas lucecitas, unas pocas lucecitas, unos luceros parpadeantes para poder reconocer el camino. Y Dios nos ha dado esos luceros en medio de la noche. Que sí, que casi todo el mundo roba, que muchas personas fornican, que muchos otros insultan, que otros maldicen, que hay mucha noche. Pero no podemos, por maldecir la noche, dejar de mirar las estrellas. No podemos renegar tanto de lo oscuro de la noche que dejemos de mirar esos luceros que Dios nos ha dado. Entonces, esas lucecitas que Dios nos ha dejado, que son los santos, nos van mostrando el camino hacia haya mucha noche en nuestro corazón. Con razón la Iglesia aplica estas lecturas a la Santísima Virgen María, porque ese tomar posesión de la ciudad y ese convertirse en una señal que orienta, que indica a los que vamos en el mar de la vida, eso es precisamente lo que hace la Virgen en nuestra existencia. Eso es lo que es la Virgen María para nosotros. Por eso muchos autores espirituales y místicos han comparado a la Santísima Virgen con una Jerusalén en la que Dios ya reina. Este joven del que nos habla la profecía de Zacarías estaba midiendo Jerusalén para tomar posesión de ella. En nombre de Dios, creemos nosotros. Pues bien, eso no se pudo realizar en la Jerusalén de esta tierra que resultó pecadora, que resultó traidora al mensaje de Dios. Eso parece que no se realiza ni aquí en Cali, ni en Bogotá, ni en Barranquilla, ni en Nueva York, ni en Madrid, ni en ninguna parte. Eso no se termina de realizar en ninguna ciudad de esta tierra. Pero están los indicativos, están los luceros que son los santos, y está sobre todo la santa, la maravillosa, la bellísima Virgen María, que es como la Jerusalén del cielo. Cuando los peregrinos judíos iban hacia Jerusalén, por ejemplo, para la fiesta de la Pascua, ellos iban haciendo sus jornadas largas, a pie desde luego. Cuando ya llegaban a un cierto alto en el camino, donde se veía a lo lejos Jerusalén, empezaban a cantar los salmos. Algunos de esos salmos han quedado en la Biblia. Por ejemplo, ese que todos conocemos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Entonces los peregrinos, cansados del camino, mirando ya a Jerusalén, se animaban. Así también nosotros los cristianos, que a veces nos cuesta tanto trabajo, que a veces nos deprimimos, que a veces nos frustramos, que a veces nos desengañamos del ser humano, que a veces nos desengañamos de nosotros mismos. Nosotros, como esos peregrinos, necesitamos ver una Jerusalén luminosa y bella, que nos anime en la esperanza, que nos mueva a caminar
en este último trayecto que nos hace falta. Y eso es lo que hace la Virgen María en nuestra vida. María Santísima es una Jerusalén hermosa que cuando nosotros la miramos, si la sabemos descubrir, si la podemos ver aunque sea de lejos, ya con nuestros cánticos y con nuestro gozo nos vamos a animar porque vamos a descubrir, vamos a entender que el plan de Dios sí se puede realizar en nuestra vida, que sí es posible. Hace muchísimo bien al corazón, le trae muchísimo bien al alma mirar a la Santísima Virgen María. Yo les quiero contar, para terminar estas palabras, les quiero contar una anécdota de mi vida. Yo soy hermano del doctor aquí presente, pero yo no nací con hábito. Yo no nací programado para sacerdote, ni yo de niño estaba interesado en ser sacerdote. A mí me atrajo hacia Dios y me atrajo hacia el sacerdocio la Virgen María. De maneras muy concretas, yo podría contarles muchas historias a ustedes para gloria de Dios y para honra de la Virgen. Pero de todo lo que les quisiera contar, hay sobre todo una anécdota que para mí tiene mucho que ver con esta fiesta de la presentación de la Virgen. Yo había sentido un fuerte llamado hacia el sacerdocio hacia los 15 años, cuando yo tenía 15 años de edad. Estaba en quinto de bachillerato. Pero cuando yo terminé bachillerato estaba muy joven para entrar a ningún seminario. Y por consiguiente, las opciones que parecían más próximas era hacer algo de estudios universitarios. Y por consiguiente, entré a estudiar a la universidad. De acuerdo con mis inclinaciones, entré a estudiar física a la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Estando allá, esto sucedió a partir del primer semestre del año 1982. Estando allá, empezó a suceder en mi corazón algo que terminó cambiándome la vida. A mí me iba muy bien en el estudio, gracias a Dios. El Señor ha sido muy generoso con todos nosotros en la casa, ha sido muy bueno. Y pues tengo que decirlo a nombre propio, ha sido infinito en su misericordia conmigo. Entonces a mí me empezó a pasar que yo salía de clase, usualmente me iba muy bien, siempre me ha ido muy bien en el estudio, gloria a Dios. Yo salía de clase y entraba a mi corazón como un viento, como una inspiración, como una luz, un deseo extraño, incomprensible para mí, el deseo de ver a la Virgen María. Yo estaba tan apasionado por mi carrera, yo amaba tantísimo mi carrera en la que me iba muy bien, estaba becado, había promesas, había proyectos de becas, de estudios en el exterior, especializaciones, qué sé yo, en Alemania o lo que hubiera sido. Estaba yo tan profundamente prendado, enamorado de mi carrera, que yo miraba como ejemplo de mi vida a aquellos científicos que se habían dedicado como completamente a su ciencia. En la historia de la humanidad hay muchos científicos que se dedicaron tanto a su ciencia que, por ejemplo, no hicieron un hogar o algo así, porque estaban como se dice vulgarmente, clavados pues en sus estudios y en sus cosas. Y como el Señor me había regalado inteligencia y me iba también en el estudio, yo estaba como prendado de esos estudios, y eso ocupaba en cierto sentido el primer lugar en mi vida. Entonces, a los 15 años un llamado al sacerdocio, y después de eso entro a estudiar física a la Nacional, y después de eso, esto que les cuento, aunque me iba muy bien en la universidad, un extraño deseo de ver a la Virgen María. Yo no estaba pidiendo ni que se me apareciera, ni que yo soñara con ella, yo no sabía qué era lo que yo estaba pidiendo, pero había algo en mi corazón que requería que yo me encontrara con la Virgen María. Pues estaba yo tan profundamente convencido de mi carrera que estaba pensando incluso que eso era lo que yo iba a hacer en la vida. Yo me iba a dedicar a mi carrera, iba a acabar eso y punto, eso era lo que yo iba a hacer en la vida. Esa era mi opción. Si se me permite una expresión coloquial, esa era como mi novia, o como mi esposa, o como mi familia, o como mi todo, en cierto sentido. Pues bien, cuando empezó esto de la Virgen María,
empezó a sucederme un fenómeno en el corazón. Y es que empecé a sentir un atractivo inmenso, inmenso, por la fe, por la oración, por el amor a Dios. Era un llamado tan grande, que en últimas vino a resultar que yo dejé esa carrera y volví a la opción que había pensado al principio, es decir, volví a la idea del sacerdocio. Ustedes se imaginarán las dificultades perfectamente comprensibles que hubo que vencer. Evidentemente a mi familia no le pareció en ese momento lo más gracioso que yo dejara unos estudios en los que me iba yendo muy bien. Cuando pasó el tiempo, yo ahí me dejé como guiar por el corazón. Me dejé guiar por el corazón. Yo sabía que había gente que estaba sufriendo un poco o mucho en mi casa. Mi mamá sufrió demasiado, demasiado. Para las mamás no es fácil, evidentemente no es fácil. Pero yo me dejé guiar por el corazón y el corazón indudablemente tendía hacia el servicio de Dios, hacia la predicación, hacia el sacerdocio, y aquí estoy, gracias a Dios. Pasó el tiempo y yo me puse a pensar, ¿qué sentido tenía eso? Es decir, ¿por qué yo, que estaba muy bien estudiando física y estaba aprendiendo la ciencia sobre el universo, por qué yo terminé saliéndome de ahí por unas ideas de ver a la Virgen? Y desde luego, pues ahí no hubo ninguna visión ni cosa parecida, pero de hecho sí me salí de la carrera y de hecho sí estoy aquí. Muchos años después vine a comprender lo que había sucedido, que tiene mucho que ver con la Jerusalén del cielo, con la presentación de la Virgen y con amar, hay que amar mucho, mirar mucho y amar mucho a la Virgen. Entendí esto, puede ser que lo haya entendido bien. Entendí esto, que cuando yo, digámoslo así en primera persona, que cuando yo estaba estudiando física, yo no quería hacer dinero, realmente el dinero nunca me ha importado así mucho. Tampoco me interesaba la tecnología, a mí me interesaba, me movía como una especie de amor filosófico, podríamos decir. Algo así como comprender los mecanismos, los engranajes, cómo era el universo, cómo funcionaba el universo. Y ahora caigo en cuenta, o en esa época caí en cuenta, que lo más maravilloso que me ha podido pasar es que yo sintiera ese deseo de ver a la Virgen, que en el fondo era lógico. Porque es que el mundo que nosotros vemos, al cual tampoco podemos negarnos, pero este mundo que nosotros vemos no es el mundo que Dios quiso hacer. Este mundo donde hay para unos y no para otros, este mundo donde la crueldad, donde la mentira tienen tanto espacio, este mundo que tiene que presenciar tantas cosas tan contrarias a Dios, eso no fue lo que Dios pensó. Entonces yo estaba buscando cómo era el mundo, y Dios quiso contarme cómo era el mundo como Él lo había pensado. Yo estaba buscando cómo se explicaba el mundo y lo buscaba a través de la ciencia, de la matemática y de la física. Me sigue gustando la física y me sigue gustando la matemática. Me sigue gustando la ciencia. Pero ahora entiendo que si uno quiere comprender el secreto último del mundo, uno tiene que preguntarle al que hizo el mundo. Y ese que hizo el mundo dejó una imagen bellísima de cómo es su idea de mundo, lo dejó en una mujer, en una hermosa mujer, en una santa mujer, bondadosa mujer, piadosa mujer que se llama la Virgen María. O sea que ahora entiendo por qué es lógico que yo, que estaba estudiando ciencia para comprender el mundo, recibí sin darme cuenta el regalo de Dios, de que Él me dijera, a través de esas intuiciones en el alma, me dijera, mira, si quieres comprender el mundo, vuelve tus ojos hacia la Virgen. Ese es el mundo como yo lo he pensado. Ese es el mundo que me ha dicho sí, porque hay un mundo que me ha dicho no, pero hay un mundo que me ha dicho sí. Y ese mundo que me ha dicho sí, esa, que es la ciudad que reemplaza a todas las ciudades, ella sola es un país que reemplaza a todos los países. Ella sola es como una tierra fecunda que reemplaza a toda la tierra. Ella es la Virgen María. Nosotros pues alegrémonos en esta festividad de la Virgen. Somos débiles, pero nuestra debilidad tiene remedio en la gracia de Dios. Somos débiles, pero nuestros ojos todavía alcanzan a ver la belleza de la Virgen. Y si nosotros volvemos nuestra mirada hacia ella y nos fiamos
en el amor que la hizo santa a ella, ese mismo amor puede hacernos santos a nosotros. Que del ejemplo y la intercesión de ella recibamos poder decir sí, porque esta de hoy, la de la presentación, es la fiesta del sí de María, que es la humanidad volviéndose hacia Dios y aceptando el plan de Dios. Que haya alegría en nuestro corazón en esta fiesta bella, y que la gracia de Dios nos ayude a decir sí, siempre sí, a su amor. Hoy 21 de noviembre celebramos junto con toda la Iglesia la presentación en el templo de la Niña Santa María. Es en una antigua y piadosa tradición que encontramos los orígenes de esta fiesta mariana que surge en el escrito apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago. Este relato cuenta que cuando la Virgen era muy niña, sus padres, Joaquín y Ana, la llevaron al templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo junto con otro grupo de niñas para ser instruida muy cuidadosamente respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios. Históricamente, el inicio de esta celebración fue la dedicación de la iglesia de Santa María la Nueva en Jerusalén en el año 543. Estas fiestas se vienen conmemorando en Oriente desde el siglo VI. Inclusive el emperador Miguel Comneno cuenta sobre esto en una constitución de 1166. Más adelante, en 1372, el canciller en la corte del rey de Chipre, habiendo sido enviado a Aviñón en calidad de embajador ante el Papa Gregorio XI, le contó la magnificencia con que en Grecia celebraban esta fiesta el 21 de noviembre. El Papa entonces la introdujo en Aviñón y Sixto V la impuso a toda la Iglesia. Santa Madre María, tú que desde temprana edad te consagraste al Altísimo, aceptando desde una libertad poseída el servirle plenamente como templo inmaculado, tú que confiando en tus santos padres, San Joaquín y Santa Ana, respondiste con una obediencia amorosa al llamado de Dios Padre, tú que ya desde ese momento en el que tus padres te presentaron en el templo, percibiste en tu interior el profundo designio de Dios amor, enséñanos, Madre buena, a ser valientes seguidores de tu Hijo, anunciándolo en cada momento de nuestra vida desde una generosa y firme respuesta al plan de Dios. Amén.